a su programa de debate político Tesis y Antítesis, programa que se graba en Ñahui Estudios Secom y desde donde damos la bienvenida a los asambleístas y opositores Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por la radio de la Asamblea Nacional en todas las provincias del país. Y por supuesto, gracias a la reproducción de la red de canales comunitarios regionales asociados del Ecuador, se crea. Aquí comenzamos. El pasado 20 de febrero entró en vigencia la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria o de los deudores de buena fe, también conocida, ley con la cual se inicia una serie de reformas y derogaciones de leyes del periodo de políticas neoliberales. La ley del cierre de la crisis bancaria está ya en vigencia y a continuación veamos un detalle de los plazos que establece. La Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 se publicó en el Registro Oficial número 188 el pasado 20 de febrero, fecha a partir de la cual corren los plazos para el recálculo de las deudas y la reliquidación de cartera para los perjudicados de la crisis bancaria. Recálculo. El artículo 15 señala que los deudores cuyo capital inicial de la operación fue de hasta $100.000 accederán al recálculo sin ninguna restricción. Para quienes estén sobre este monto hasta los $2 millones podrán beneficiarse del recálculo siempre que hayan efectuado abonos de la deuda. Si el deudor no hizo ningún abono, deberán pagar al menos el 10% del valor del capital inicial en un plazo máximo de 180 días. El plazo para el pago del saldo recalculado será de 6 años, al cual se le aplicará la tasa de interés anual del 5%. El primer año será un periodo de gracia. Sobre las operaciones no vinculadas, la Superintendencia de Bancos en el plazo de 60 días revisará el listado de operaciones no vinculadas reportadas al Banco Central del Ecuador. Su pronunciamiento será notificado al Banco Central para que se proceda al recálculo. De igual forma, el pago de acreencias al sector privado de hasta $75.000 por acreedor y por una sola vez concluirá en el plazo de 365 días. El Banco Central del Ecuador tendrá el plazo de 120 días para liquidar los fideicomisos y las fiduciarias, hasta 150 días adicionales para transferir de su patrimonio los inmuebles urbanos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario y los inmuebles rústicos a favor del Ministerio de Agricultura y los bienes muebles, cartera y otros activos que tuvieran aportados a sus patrimonios a favor del Banco Central del Ecuador. Iniciamos este debate con el asambleísta Luis Fernando Torres. Asambleísta, ¿cómo analiza la vigencia de esta ley? Bueno, esta ley es una de las más complejas que ha aprobado la Asamblea en los últimos 8 meses, compleja en lo técnico, y ciertamente una de las bondades de la ley es que reconoce expresamente que fracasó la GD, que fracasó la Superintendencia de Bancos, que fracasó el fideicomiso No Más Impunidad a la hora de cerrar completamente la crisis bancaria de 1999. En los considerandos de la ley, uno advierte claramente, por lo menos, ese reconocimiento a un fracaso que estaba cantado y anunciado desde 1999. Cerca de 15 años le ha tomado al sistema público ecuatoriano llegar a una solución como la que se encontró, que no es la perfecta, que ha sido muy cuestionada, pero por lo menos elimina la incertidumbre que existía entre acreedores y deudores de buena fe. En definitiva, la ley parte de una serie de supuestos de las causas de la quiebra bancaria del 98 y del 99. Llegan a decir, por ejemplo, que la ley de mercado de valores y la ley del sistema financiero nacional aprobada durante el gobierno de Sixto Durán Ballén es una de las grandes causas del quiebre bancario porque en virtud de esa legislación se desreguló completamente el sistema financiero. Eso no es cierto. La ley de mercado de valores que estuvo vigente hasta hace poquísimos días permitió que se reactive la economía ecuatoriana. Más bien hubo controles. Lo que pasa es que la crisis económica que vivió el país en la década de los 90 explica en buena medida la quiebra bancaria y, por supuesto, los abusos de algunos personajes vinculados a la banca que no tuvieron el suficiente celo con el manejo de los recursos que tantos depositantes dejaron en la banca ahora extinta.
Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. Su criterio respecto de lo dicho. El asambleísta Torres ha mencionado que no es una ley perfecta. Bueno, sí, efectivamente es una ley que no tiene soluciones perfectas, porque además lo que se está buscando es tratar de arreglar un problema que 15 años ha tenido en vilo al país y también algunas personas que han estado esperando, por ejemplo, por recuperar sus depósitos. Y esta situación es provocada por una serie de políticas y de novelerías que se aplicaron durante la década de los 90, que básicamente lo que hicieron es que el Estado pierda su capacidad de regulación y de control. Mire que aquí las posiciones neoliberales que se aplicaron en esa década incluso exceden lo que los propios liberales señalan, que uno de los roles tiene que ser la regulación. Aquí se descuidaron los controles, se descuidaron las posibilidades de regulación y luego con incluso la reforma constitucional se dio vía libre para el atraco financiero y bancario en el país. Entonces, con esta ley lo que buscamos es, en primer lugar, pagar a aquellos depositantes de la banca cerrada que durante estos 15 años no han podido recuperar sus dineros. Esta es una primera cosa, y también esto es importante. Segundo, se busca dar una solución a lo que se llama los deudores. Y yo creo que ahí la Asamblea hizo un cambio importante al distinguir que no todos eran deudores de buena fe, y yo eso lo digo con claridad. Hay personas que han hecho todo lo posible para no pagar, que han recurrido a todas las argucias jurídicas para no pagar, ¿sí? De la misma forma que era muy difícil también la resolución de los problemas, porque se generaron verdaderos nudos jurídicos para que se dificulte efectivamente las acciones por parte del Estado. De tal forma que ahí hay que decirlo, había y han existido deudores que no son de buena fe. Por eso me parece que es adecuado que la Asamblea haya realizado una distinción y pueda ahora también determinar efectivamente aquellos que tuvieron alguna voluntad de pago y aquellos que no. Y el tercer elemento que me parece que se cumple es el de poder trasladar esos bienes para que esos bienes puedan ser también utilizados. Gracias, asambleísta Luis Fernando Torres, que en la década de los 90 el gobierno perdió toda capacidad de control y regulación, ha citado el asambleísta Virgilio Hernández. El gobierno ha calificado este periodo como nefasto. ¿Usted está de acuerdo con este calificativo? Mire, la década de los 90, indudablemente que fue una década casi perdida en el ámbito económico y financiero a raíz de la crisis que vivió el país particularmente entre 1998 y el año 2000, año en el cual se introdujo el dólar como moneda oficial y permitió una estabilidad monetaria, financiera, trajo nuevamente el orden y sobre todo abrió el camino para un crecimiento económico sostenido del año 2000 en adelante. Bueno, en la exposición de motivos de la ley se dan algunas explicaciones y se hacen muchas elucubraciones. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el sistema de garantía de depósitos? ¿Por qué se aprobó en julio? ¿Por qué se derogó en el mes de diciembre? ¿Cómo la Superintendencia de Bancos en marzo de 1999 decreta el feriado bancario? 2 días después se resuelve la congelación de los depósitos. Se analiza de manera muy superficial. Pero en todo caso, ¿cuál es la contribución que hace la ley? Atiende el problema hasta el año 1999 y 2000, identificando nuevamente a los responsables de la crisis, especialmente accionistas que tenían más del 6%, identificando claramente a los afectados, básicamente deudores de buena fe, y acreedores, es decir, aquellos que tenían sus depósitos. Luego viene la segunda etapa, la que arranca después de la quiebra, cuando una serie de administradores y liquidadores manejan el sistema financiero ecuatoriano y no necesariamente en los mejores términos. Conocemos que existen auditorías de la Contraloría General del Estado que establecen gravísimas responsabilidades sobre muchos liquidadores y administradores del post-cierre. Ese es un tema también que se trata y abre el camino la ley para que se puedan hacer investigaciones, inclusive en el ámbito penal, a esos administradores y liquidadores. Y luego viene la tercera etapa, con la vigencia de la ley. Cómo pagar a los acreedores hasta $75,000 y cómo facilitar fundamentalmente el pago de las deudas por los deudores no vinculados. Gracias. Asambleísta Virgilio Hernández, bueno, se han citado algunos de los beneficios de la ley. ¿Por qué era necesario el recálculo de las deudas a partir de los montos adeudados? Porque efectivamente, y aquí nuevamente yo insisto que había que distinguir, y bien hizo la Asamblea. Creo que en la Asamblea se introdujeron algunos cambios que mejoran sustancialmente a la ley, y uno era precisamente. El artículo 14 del proyecto original lo que hacía es establecer un mecanismo general
Y en ese mecanismo general podían verse beneficiados los deudores de buena fe, pero también aquellos que no han sido deudores de buena fe y que todo el tiempo buscaron evitar el pago. Por eso, ¿qué es lo que hace con buen criterio? Divide la asamblea, divide. Y lo que dice es, a ver, aquellos deudores que su capital inicial era de hasta $100,000, se benefician como señala la ley. Sí, es decir, van a tener 5 años más 1 de gracia, 5% de interés del monto original, sin sumar a esto todo lo que son costas judiciales, ni tampoco el interés de mora. ¿Sí? Se beneficiarán así. Luego, un segundo grupo, y esto es importante, de aquellos deudores que van del rango desde $100,000 hasta 2 millones, cuyo monto inicial fue ese, su deuda inicial fue ese, de 100,000 a 2 millones de dólares. Pero aquí ya hay una condición que se introduce, siempre y cuando se han registrado pagos. Es decir, si es que evidenciaron que estaban en la voluntad, que querían pagar, ¿sí? De lo contrario, tendrán que pagar y realizar un monto del 10% del capital inicial. Y un tercer grupo que se plantea es aquellos deudores que son de más de 2 millones de dólares, de igual forma se benefician de la ley siempre y cuando hayan registrado pagos mayores al 50% o inicialmente hagan un pago de por lo menos el 35%. Y esto está bien, porque no puede ser que esta ley sirva para licuar a aquellos grandes deudores y sobre todo a estos deudores que intentaron inescrupulosamente no pagar. Entonces me parece que la Asamblea hace bien con esta distinción y creo que mejora de forma sustantiva la ley. Gracias. Amigos, en este primer bloque hemos puesto en contexto un poco el contenido de la ley para el cierre de la crisis bancaria. Al volver estaremos escuchando testimonios de los denominados deudores de buena fe. No se vayan. Amigos, estamos de regreso aquí con más de su programa de debate político, Tesis y Antítesis, con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de esta semana, la ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, que ya entró en vigencia. Recuerden que llegamos hasta ustedes por la señal abierta de la televisión legislativa, por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. El equipo de Tesis y Antítesis entrevistó a algunos de los integrantes del grupo de deudores de buena fe, quienes contaron sus historias y sus expectativas respecto de esta ley. La crisis financiera de 1999 no solo causó la quiebra de varios bancos en el Ecuador, sino que también perjudicó a miles de ecuatorianos que perdieron sus ahorros y otros que vieron incrementadas sus deudas hasta volverse impagables. Patricia Bastidas, Segundo Pazmiño, Hugo Peñafiel, Jorge Sotomayor, Jacqueline Chacón, Cecilia Bozano, Mario Ceballos, son y representan a los deudores de buena fe. Jorge Sotomayor, oriundo de Los Ríos, inició su viacrucis con un crédito al Filambanco para la siembra de banano en 1984. Producto del refinanciamiento que debimos hacer en el Filambanco, tuvimos que firmar documentos con capitalización de intereses. Eso es anatocismo y está reconocido por el Filambanco. Hoy la deuda que la familia Sotomayor tiene con el Filambanco, actualmente en poder pues, del Banco Central, asciende a $4.600.000, cuando la deuda original fue de $600.000 apenas entre desembolsos en sucres y desembolsos en dólares. Cientos de transportistas a través de la Federación decidieron hacer la importación de bienes con la empresa denominada SICO, propiedad de Solbanco. Los buses llegaron, pero tenían defectos, el número de chasis alterados, por lo que hasta ahora sus posesionarios no pueden matricularlos, peor hacer uso de ellos. Tampoco les aceptan como bienes de garantía. Me llama la Corporación Financiera Nacional, presente su vehículo para el embargo. Yo con gusto fui y les presenté el vehículo. Sacaron la impronta y dijeron, este vehículo no corresponde al contrato, por lo tanto no le retiramos a usted. No es ni usted el dueño ni nosotros, dijo el señor alguacil, y yo de todo lo que le manifiesto tengo documentos. Somos alrededor de 1.000 transportistas. 1.000 transportistas que nunca pudimos tener el camino viable para que alguien nos ayude.
Hemos solicitado a todo el mundo, pero reitero, nunca pudimos tenerlo. Transportistas que nos endeudamos porque consiguió la Federación de Transportadores Urbanos de ese entonces, consiguió la exoneración de impuestos a la importación de vehículos carrozados. Jacqueline Chacón, 51 años, de Guayaquil. El banco La Previsora le prestó $75,000 para la compra de un terreno. Su deuda ahora es de $220,000. Nosotros no somos los ladrones, no somos los estafadores. Somos gente que estamos dando la cara para resolver este problema. Los ladrones, los estafadores, ya no están ni en este país. Nosotros somos deudores de los banqueros corruptos que existió en el país. Bien, hemos visto estos testimonios por parte de los denominados deudores de buena fe. Asambleísta Luis Fernando Torres, ¿se puede volver a creer en la banca? Hay que creer en la banca, porque la banca es esencial para la intermediación financiera y debemos tener confianza en la banca, porque la banca cumple un papel que no puede cumplir alguien que no esté en la banca. Se entrega un depósito por una persona que no quiere invertir ese dinero en algún negocio, sino entrega a la banca, y la banca a su vez ese dinero lo traslada a alguien que tiene necesidad de él. Inclusive hay un multiplicador del dinero que hace la banca, es decir, de 100 prácticamente multiplican a 1000, y por ello es que la banca descansa sobre la confianza. Si se pierde la confianza, la operación bancaria se desmorona. Ahora, con la ley que hemos aprobado, que se resuelven algunos problemas, sí, es el caso, por ejemplo, de muchos de los deudores que han sido entrevistados, deudores de buena fe, quisieron pagar y honrar sus deudas, no pudieron hacerlos, la ley les resuelve el problema, como había expresado Virgilio, diferencia los montos de la deuda, si ha habido pagos, no ha habido pagos, y el recálculo se lo hace a una tasa del 5%, básicamente en consideración a la inflación. Allí pueden haber disputas, diferencias, como de hecho hubo al interior de la Asamblea, pero como no es una ley perfecta, salió lo que salió. En todo caso, lo que nunca quedó en claro en los debates en la Asamblea fue hasta cuándo asciende el monto de la crisis bancaria. Por ahí alguien llegó a decir que era igual al presupuesto, cerca de 33,000 millones de dólares, que es una locura, pues eso no es cierto, de ninguna manera. Otros dijeron que bordeaba los 3,000 millones, otros los 500 millones de dólares, hasta ahora no se sabe oficialmente cuál es el monto eventualmente del perjuicio ocasionado por la crisis bancaria de 1999 y el año 2000, que tuvo diferentes causas, ¿no? Entre otras, no nos olvidemos del fenómeno del Niño, que golpeó tanto en la costa, y muchos agricultores que habían hecho préstamos no pudieron devolver sus deudas. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. A ver, hay algo que dice Luis Fernando Torres que es importante señalar, y es que el tema de la confianza en la banca no es un asunto de fe, no es que los ciudadanos debemos y nos planteamos como un dogma creer en la banca. Yo creo que la banca tiene que dar muestras de solvencia, de responsabilidad y de cumplimiento de la ley para que los ciudadanos podamos cumplir. Y fue precisamente la falta de cumplimiento de esas normas en gran parte lo que llevó también a la debacle financiera. Y esto hay que exigirle todos los días a la banca. Yo ahora mismo estoy investigando y tengo ya algunos documentos de cómo, por ejemplo, el Banco del Pichincha, y lo digo con nombre y apellido porque tengo los documentos para ello, en estos años despide trabajadores, no de pocos meses, de 15, 20 años, despide de forma intempestiva y luego, en lugar de liquidarles como manda la ley, lo que hace es establecer un bono gracioso con el cual se les perjudica entre el 40 y 60% de los haberes que les correspondía legítimamente. Esto es un atraco a sus extrabajadores. Es falta de seriedad, es falta de cumplimiento de la ley, de tal forma que no es que solo los ciudadanos tenemos que hacer acopio de confianza y de buena fe y confiar en la banca, que es importante para el sistema, sino que adicionalmente la banca tiene que demostrar seriedad. Creo yo que aquí hay un tema conceptual, y es que en general cuando se han realizado actividades financieras, bancarias y yo diría en algunos casos también empresariales, hay una especie de rentismo pernicioso. Entonces se busca cómo logramos tener la mayor cantidad de beneficios, cómo logramos los mayores resultados posibles, cómo logramos incluso sacarle la mayor cantidad de plata al Estado sin
actuar de manera responsable sin cumplir las obligaciones. Creo que este es un tema que nos deja claramente determinado este problema que ahora, 15 años después, estamos buscando solucionar. Gracias, asambleísta Torres, su opinión. Bueno, en la década de los 90 la banca sí estuvo regulada, pero muy mal regulada, muy mal regulada. Ahora la banca está aún más regulada. Podríamos decir que hay una injerencia permanente en el sistema financiero ecuatoriano, excesivo. A pesar de ello, el sistema financiero nacional es bastante sólido. Los bancos funcionan y cumplen la función que están llamados a cumplir: precautelar los dineros que los depositantes entregan al banco y luego canalizar esos recursos hacia otros sectores. ¿Injerencia de quién, perdón? Injerencia del Estado, ¿no? A través de sus autoridades, superintendencias, hay regulaciones, una serie de limitaciones. La banca ecuatoriana es una de las más reguladas en América Latina y a pesar de eso está allí. Y en buena hora que la banca tenga pues el nivel de solvencia que esperamos los ecuatorianos. Afortunadamente la ley que aprobó la Asamblea no sobreregula aún más la banca, no interfiere en la banca, afortunadamente, más bien va por otros espacios facilitando estos pagos y prácticamente trasladando las responsabilidades al Banco Central, porque será este organismo el que deba cobrar a los deudores de buena fe y el que deba pagar a los acreedores. Por lo tanto, el rol del Banco Central, según la ley, es determinante para cerrar el capítulo de 1999. Ahora bien, ¿qué queremos los ecuatorianos? Una banca sólida, una banca que respira, una banca que da confianza y seguridad. Sí, y hay que unirse para ello. Si la banca tiene utilidades, es una buena señal para aquellos que han dejado sus recursos en la banca. ¿Qué tal si la banca no tuviera utilidades? El depositante sufriría porque diría: el negocio no funciona. Lo que quiere el depositante es que el negocio funcione y funcione bien, porque en definitiva el banquero no maneja dineros propios, maneja dineros ajenos y los canaliza, sea para el consumo o para la producción, en función de las necesidades y el dinamismo de la economía nacional. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Injerencia excesiva del Estado? Vea que ahora que hay coincidencias con Luis Fernando, yo voy a señalar otra. Creo que efectivamente el país es importante que conozca, que sepa qué le costó al Ecuador, qué le costó al Estado la crisis bancaria, qué significó. ¿Qué significó para el Estado ecuatoriano, más allá de todo el drama humano? Porque atrás de esto hay situaciones como las que hemos podido ver, pero también si nosotros miramos lo que pasó con la crisis financiera y vemos también la cantidad de ecuatorianos que salieron del Ecuador, vamos a encontrar que hay una íntima relación. Creo que es importante. Deberíamos promover, como se hizo, por ejemplo, en el Perú, un proceso de investigación que nos permita mirar retrospectivamente qué significó para el Ecuador el costo de la crisis bancaria. Y además, no solo qué significó para el Ecuador, quiénes fueron los beneficiarios. Creo que eso es importante. ¿Quiénes se beneficiaron? Mientras para todos, mientras para el Ecuador fue crisis, mientras para un gran sector de la sociedad fueron momentos difíciles, otros hicieron su agosto. Por lo tanto, creo que eso es importante que podamos conocer. Y yo coincido nuevamente en que se requiere una banca que funcione, pero no hay cómo dejar de señalar y de decir que no es que la banca solo funciona por sus propios méritos. Cuando estamos mirando que hay un funcionamiento adecuado del sistema financiero bancario, cuando decimos que los ecuatorianos hemos recuperado la confianza, la credibilidad del sistema bancario, también y sobre todo se debe a que hemos tenido un ambiente de estabilidad económica, de que estos años se ha aplicado una política económica adecuada que ha permitido paulatinamente recuperar la confianza, que ha permitido que los ecuatorianos podamos volver a confiar en la banca a pesar de que la banca fue responsable de una de las principales crisis que ha vivido el Ecuador. De tal forma que no solo aquí son esfuerzos y por eso también se demanda y se exige que pueda existir corresponsabilidad de la banca. Las ganancias de la banca no solo son pues debido a su buena gestión, a su buena gerencia, sino también ahí hay una inversión social del conjunto de la sociedad ecuatoriana y políticas económicas adecuadas que han permitido ir paulatinamente recuperando ese ambiente de confianza y con leyes como estas estamos además buscando superar problemas que han estado 15 años sin poder hacerlo. Gracias. Amigos, es tiempo de una nueva pausa. No se vayan, esto es Tesis y Antítesis. Amigos, continuamos con más
estamos en el bloque final de su programa de debate político Tesis y Antítesis. Asambleísta Luis Fernando Torres, un mensaje final de cierre luego de este análisis. Bueno, la ley no se aprobó en segundo debate como normalmente se aprueban otras leyes. Hubo pausas que parecían interminables. Uno veía pues a los asambleístas de la bancada de gobierno que estaban en los pasillos, que ponían una coma, sacaban un adjetivo, no se ponían de acuerdo, hasta ahora no sabemos en qué, especialmente en las disposiciones generales y finales, hasta que finalmente pues salió humo blanco, retornaron a la sala y se aprobó. Aquellos que estén atentos a esta ley aprobada por el Congreso deberían prestar muchísima atención a las disposiciones generales, que se introdujeron fundamentalmente a la hora de la votación. Allí, por ejemplo, se incorpora la figura de declarar de plazo vencido cierto tipo de deudas, no sabemos cuáles, lo que supondría un cobro inmediato. Otras no van a ser de plazo vencido, pues ello uno no entiende por dónde va. Igualmente, hay una norma en el articulado principal que le exonera al sector público de cualquier tipo de responsabilidad frente a sentencias que se dictaren en contra de la banca extinguida. Esta ley distingue claramente entre las entidades financieras que estuvieron en proceso de liquidación un buen tiempo y en muchos casos fueron pésimamente administradas por liquidadores y administradores, y luego la situación de las entidades bancarias y financieras extintas, las que ya desaparecieron, que fue hace poco tiempo, mediante una resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Pues allí se libera de total responsabilidad del sector público frente a obligaciones que tengan esas entidades financieras extintas. Me pregunto yo, ¿qué va a pasar con aquellos que tienen una sentencia, que litigaron, que demostraron que tenían la razón y que finalmente no van a poder ejecutar esas sentencias en firme? Eso me preocupa muchísimo. A quién se está tapando, quién se beneficia, pero ese tema debe ser analizado a fondo. Como le dije, esta ley es compleja en lo técnico, en lo económico. Y hablando de la década de los 90, ese tiempo no teníamos el sucre, no teníamos el dólar, teníamos sucres. Había devaluaciones permanentes del sucre frente al dólar y una inflación galopante. En 98 la inflación llegaba al 60% anual y el año 2000, cuando nos dolarizamos, bordeaba el 100% anual. La economía estaba en un completo desorden. Que había culpables en la banca, por supuesto, nadie puede negar, y que hubo muchísimos personajes vinculados a la banca que fueron autores de la crisis también, y por ello ya fueron algunos sancionados, otros injustamente fueron también involucrados en una serie de procesos. Esa fue la etapa del cierre, y luego vino el manejo post-1999, donde hay otros responsables, porque hay el caso de algunas entidades financieras que fueron entregadas al Estado en funcionamiento. Los banqueros se fueron, vinieron los administradores y luego los liquidadores, y ellos sí quebraron y perjudicaron a deudores y acreedores. Virgilio, su turno. Sí, a ver, mejor yo creo que no hay que hablar, sino investigar, porque en la década de los 90 pasaron cosas desastrosas para el Ecuador. En el 99 la emisión inorgánica había superado el 150%, llegamos a una inflación del 60%. En el año 1998 el sucre llegó a costar, el dólar llegó a cotizarse en 5.400, ¿sí?, sucres cada dólar, y cuando se estableció la dolarización llegó a 25.000. ¿Quiénes se beneficiaron de eso? Esto es importante que investiguemos. Yo creo que esto debería ser un asunto de Estado para ver quiénes fueron los beneficiarios. De la misma forma que yo estoy de acuerdo que ahora podamos, como Asamblea, quedó además una disposición importante de establecer un seguimiento semestral. Pues bien, el primer informe debería ser saber con nombres y apellidos y montos quiénes son los beneficiarios de esta ley. Esto me parece que es importante. ¿A quiénes beneficia esta ley? No tenemos por qué esconder nada. Es una ley, es una política pública. Por lo tanto, si tiene beneficiarios el país, y nosotros tenemos derecho de que en este ejercicio, que además está puesto en la ley, de conocer semestralmente, podamos saber quiénes son los beneficiarios. Yo creo que en la Asamblea se introdujeron cambios importantes. Uno, por ejemplo, el de distinguir que no todos los deudores son lo mismo, que hay pequeños, medianos y grandes deudores, que unos quisieron pagar, otros no pudieron pagar y otros no tuvieron la voluntad de pagar nunca e intentaron mecanismos judiciales y extrajudiciales para no hacerlo. Creo que otro aporte importante que se hace en la ley es, por ejemplo, señalar que hay que investigar pues, a quienes administraron los fideicomisos.
¿Qué es esto? Aquí encima se exige pagos al Estado por una gestión que fue nula, inexistente o deficiente. Se actuó contra los intereses del Estado. Creo que haber introducido eso en la Asamblea también es un cambio importante. De igual forma, el haber establecido que se acogen a esto, los que suscriban, en 60 días tienen que acercarse los deudores y suscribir con el Banco Central o la Corporación Financiera, un documento que lo que hace es renovar la deuda, ¿no? Pero si hay unos, y yo le aseguro que podremos evaluar esto, que habrá unos que no van a pagar, entonces no hay por qué concederles los beneficios de la ley. Entonces hay que volver al monto original y a las tasas de interés que estaban inicialmente establecidas. Me parece que otra cosa importante también que se establece es que con esto se suspenden los juicios de insolvencia y se permite que los deudores que tienen buena fe puedan efectivamente arreglar. Creo que ese es otro cambio importante. Otro cambio importante que se hace en la Asamblea es el que se permite, por ejemplo, que aquellas compañías que estén en funcionamiento puedan ser trasladadas efectivamente al Ministerio del Ramo, pero se faculta y se dispone que el Ministerio pueda trasladar a los trabajadores o a los actores de la economía popular solidaria. Creo que hay cambios importantes, pero sobre todo esta ley deja una gran lección. No nos podemos olvidar cómo funcionaba el país y cómo ahora, en cambio, cada día el país cambia. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández, y también, por supuesto, al asambleísta Luis Fernando Torres. Amigos, hemos escuchado los criterios respecto a la ley para el cierre de la crisis bancaria ya en vigencia. A ustedes les corresponde sacar sus propias conclusiones. Como siempre, agradecemos su amable compañía como cada semana y les recordamos que pueden revisar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Nos pueden escribir sus sugerencias, comentarios y propuestas al correo electrónico tesisantítesis@hotmail.com. Les recordamos además que este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana. El reprise por televisión legislativa el jueves a partir de las 19:30. También agradecer la difusión por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Hasta la próxima semana.